cada vez que hay un concurso para elegir notarios, esas plazas ya están dirigidas. Siempre hay ese tipo de comentarios. Que alguien por ahí irresponsablemente emita un juicio de valor peyorativo sobre el tema sin las pruebas que acrediten su dicho, a mí me parece totalmente irresponsable. Aquí en Jesús María me pueden cobrar A y en otro distrito me pueden cobrar Z. Por un mismo trámite, por un mismo documento, por una misma gestión. ¿Deberían uniformizarse esas tarifas a nivel nacional de los notarios? Una cosa es desearlo, otra cosa es plasmarlo, porque esto está ya a un nivel constitucional. En la duda abstente, nosotros cautelamos la seguridad del compareciente. Los notarios sugieren la presentación del certificado en aras de la seguridad del otorgante ante un eventual cuestionamiento de su capacidad mañana más tarde en niveles jurisdiccionales. No existe norma en nuestro país que exija la presentación de un certificado médico que acredite la capacidad mental de una persona. El notario es el que da la fe. O sea, el notario no le puede dar su sello y su firma a su asistente, tú da fe mientras yo no estoy. Es que no se puede, es una falta grave, precisamente que amerita Que amerita destitución. Así es, señor. Hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial. Nos visita el doctor Santos Alejandro Collantes Becerra, actual decano del Colegio de Notarios de Lima para el periodo 2025-2026, asumido hace bastante poco, y esta debe ser su primera aparición mediática en un medio de comunicación especializado como lo es LP. Le damos la bienvenida al doctor Santos Alejandro a la tribuna de entrevistas del portal jurídico más visitado de todo el Perú. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Mi agradecimiento por la invitación y mi felicitación por que cada día Pasión por el Derecho avanza, y eso es muy saludable. Bueno, vamos a preguntarle sobre diferentes temas a lo largo de esta transmisión. Invitamos a todas las personas que siguen, que sintonizan LP a través de nuestro canal oficial de YouTube o nuestras redes sociales, porque también estamos transmitiendo por TikTok, de que puedan formular sus preguntas de rigor, que el doctor Santos Alejandro las va a contestar con el mayor de los gustos. Ha asumido usted hace bastante poco, doctor. ¿Cuáles son los principales compromisos, de manera muy escueta, para poder empezar a desarrollar cada uno de ellos para el periodo 2025-2026? ¿Qué cosas ha prometido en campaña que ahora debe cumplir? Muchas gracias, gracias por la pregunta. En efecto, como parte del proceso electoral al que democráticamente siempre es sometido el gremio notarial, siempre plasmamos las posibilidades de trabajo en un proyecto que plasma todas las ideas que pretendemos implementar. Básicamente, en nuestro caso, se enmarcan en tres ejes fundamentales. El primero es la defensa irrestricta de la función notarial y de sus diferentes principios que la sustentan. En la defensa de la institucionalidad del notariado peruano, básicamente puedo desarrollar el tema dependiendo del tiempo. Un segundo eje es la proyección social del notariado a través de las diferentes facetas que desempeña el notariado y que resulta relevante darlas a conocer a nuestra sociedad, porque parte de lo que corresponde al notariado es esa imbricación muy práctica y muy relevante con la sociedad. Y un tercer tema es el tema deontológico, que nosotros lo plasmamos en una visión muy importante. La función notarial se tiene que desarrollar profesionalmente, pero también dentro de los parámetros de una responsabilidad ética muy importante. Somos conscientes de que el ser notarios nos pone a nosotros en una situación de mucha relevancia en términos de la sociedad y de compromiso que debemos asumir. Y por ello, la responsabilidad que tenemos como depositarios de la fe pública nos resulta de mayor importancia y tenemos que ser consecuentes con ello. Y ello implica, pues, mantenernos siempre dentro de los márgenes de lo que corresponde a un desempeño real y responsable de la función, ¿no? Con relación a la representatividad, hay zonas en el Perú que no tienen notarios. Las plazas quedan desiertas. Sí. Es cierto eso, es una realidad. Sí. Así es. ¿Ha proyectado alguna iniciativa para incentivar a lo mejor a través de un proyecto nacional o qué piensa usted al respecto? Fíjese, el tema de las plazas notariales siempre es un tema que tiene que verse desde el punto de vista técnico. Diferentes, digamos, ámbitos de la sociedad peruana responden a realidades y entornos diferentes. Pero la idea es que cada circunscripción
tiene que tener necesariamente el servicio notarial. Nótese que hoy en día los juzgados de paz letrados están allí en algunos lugares donde los notarios no están, por múltiples razones. La diferencia ciertamente es que el funcionario juzgador, el juez de paz, es un funcionario pagado por el Estado. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de provisión de plazas notariales, siempre tiene que responder a criterios técnicos. Y a propósito de ello, en efecto, hay un proyecto de ley que está en el Congreso de la República, que ha sido sometido a una primera votación y que está a puertas de una segunda, en el que precisamente se plasman todos los elementos técnicos que deben someterse a consideración para proveer plazas, porque si no va a ocurrir lo que usted comenta, que hay plazas que se convocan y que resultan desiertas. Y no porque nosotros establezcamos digamos, una valla muy alta. Porque no quieren ir los notarios. Porque no resulta claro, porque nótese que el notario es un profesional del derecho que ejerce en forma autónoma, pero que está supeditado a que sus honorarios sean abonados por los usuarios de su servicio, de modo tal que donde allá no hay usuarios, ciertamente la posibilidad de prestar un servicio notarial resulta, digamos, por decir al menos, poco relevante. Entonces, esa es una realidad que tenemos que manejarla. Ahora, en este proyecto de ley, como digo, se están estableciendo los criterios técnicos para que de algún modo ese tipo de situaciones se atenúen o por lo menos no se hagan tan, digamos, patentes hoy en día, que eso es un tema que siempre está en cuestión. Entonces, por allí nosotros siempre hemos pensado que el servicio notarial tiene que estar siempre donde se necesite y esa necesidad tiene que ser plasmada en criterios técnicos. Eso es muy importante, eso es muy importante. Correcto. Y eso está muy ligado a la representatividad que usted tiene como eje de desarrollo para el 2025. Sí, claro. O sea, el tema institucional entenderá usted que no solo le corresponde a Lima. Correcto. Nosotros somos un gremio que agrupa al notariado de Lima Metropolitana, pero adicionalmente mi cargo a partir del mes de febrero, principios de febrero, se somete a una elección correspondiente y también corresponde la representación del Notariado Nacional. Sí. Entonces es una labor de coordinación y que, como le dije en cierto momento, siempre implica una, digamos, puesta en una interrelación constante con los órganos de gobierno, sea a nivel legislativo, sea a nivel ejecutivo. ¿Por qué? Porque ese tipo de situaciones tenemos que plasmarla en proyectos de ley que se adecúen a las realidades. Y ese tipo de situaciones siempre se tienen que canalizar por los estamentos adecuados. Nosotros estamos sometidos, por ejemplo, al Consejo del Notariado en labor de vigilancia, que es un órgano dependiente del Ministerio de Justicia, siendo colegiado, pero depende en órgano de línea del Ministerio de Justicia, ¿no? Correcto. Así como hay plazas que quedan desiertas, a lo mejor podemos coincidir en que Lima es una jurisdicción muy atractiva para convertirse en notario. Dependiendo de la perspectiva que usted lo vea, Lima Metropolitana, al igual que el Perú, tiene realidades que son muy distintas, muy distintas. Nótese, y es bueno que lo sepa la población, que ahora el servicio notarial está hasta en los balnearios. En Ancón, Punta Negra, San Bartolo, hace poco se han cubierto plazas en estos distritos. Entonces, Lima Metropolitana no solamente es San Isidro, Surquillo, Jesús María, etcétera. También es San Juan de Miraflores, San Juan del Lurigancho, con sus propias realidades, y también los balnearios. Entonces, la idea siempre es que el análisis de la provisión de plazas siempre responda a esos elementos técnicos que le hacía referencia hace un instante, ¿no? Porque de lo contrario, igual, pasa lo que correspondía hace algún tiempo, que las plazas no se proveen o eventualmente los notarios que están nombrados renuncian simplemente, ¿no? Entonces, eso es lo que no queremos que ocurra, ¿no? Se lo pregunto, doctor, sobre Lima Metropolitana específicamente, porque hace un par de semanas hubo una noticia que se viralizó en diferentes redes sociales, donde una postulante cuestionaba el proceso de selección reciente, muy reciente, para ser notario en Lima. Ella decía que su puntaje había alcanzado una alta calificación en las dos primeras etapas, la etapa curricular y el examen escrito, bajo la modalidad de preguntas objetivas, pero que en la tercera etapa de entrevista la jalaron. ¿Hay criterios hoy para poder evaluar
ante una entrevista personal, que es esa tercera etapa para elegir notarios? ¿Hay criterios firmes, sólidos, solventes? Permítame hacer una precisión si es pertinente. Claro que lo es. El que habla es decano desde mediados de enero. Yo no he participado en ningún concurso porque no me correspondía. Sin perjuicio de ello, es bueno que la audiencia lo sepa. Los concursos públicos de provisión de plazas notariales son concursos de oposición y méritos. Eso es muy importante que se sepa. Es un concurso muy riguroso que está a cargo de un jurado que tiene representantes de diferentes estamentos: Ministerio de Justicia, Colegio de Notarios, Colegio de Abogados, Ministerio Público, etcétera, etcétera. En otras palabras, es un jurado de lo más amplio que al final es el encargado y responsable de tomar los exámenes. Ahora bien, a su pregunta que usted me dice, yo no conozco nada oficial al respecto, no conozco nada oficial. Usted me hace referencia a un tema que está en redes sociales. Seguramente hay gente que cuestiona los resultados de sus exámenes. Pero fíjese usted, las etapas del concurso están plasmadas en un reglamento. Hay reglamentos donde se establecen pesos, coeficientes, etcétera, etcétera. Una serie de elementos que de algún modo permiten darle objetividad a la calificación de los postulantes. Pero también es cierto, y es bueno que se sepa, que el notario o el postulante a notario tiene que defender esos conocimientos de una manera solvente, de forma verbal. Yo no conozco específicamente el tema. Sería poco responsable de mi parte hacer referencia. Estoy haciendo un comentario general. Entonces, si alguien cuestiona algún tipo de calificación respecto a su desempeño en una determinada etapa del examen, sería bueno que se revise a ver cuál es la performance que tuvo en esa etapa del examen, porque usted me refiere que es en la etapa oral. Entonces, en la etapa oral entenderá usted que el jurado tiene que evaluar el desenvolvimiento y el conocimiento que tiene el postulante respecto de la balota que le ha tocado en suerte desarrollar. Entonces, yo puedo tener un currículum muy respetable, puedo tener digamos, una puntuación muy alta en el examen escrito, pero eso también quiere decir que no necesariamente yo voy a tener el mismo resultado en una eventual, digamos, performance, si se quiere, oral. Entonces, yo no quiero hacer ningún tipo de juicio de valor, ni mucho menos, simplemente un comentario general. Si yo digo algo se puede hacer, eventualmente sería prudente que el que cuestiona, pues señale que se vean los videos, porque esto entiendo que se filma. Hay registro. Entiendo que el Consejo de Notariado graba eso. No estoy, como le digo, yo no he formado parte del concurso, no lo sé, pero entiendo que eventualmente podría haber la posibilidad de que haya una filmación de ello, en cuyo caso, de ser el caso, reitero, no sé, pero si fuera el caso, sería bueno ver la performance de la candidata, ¿no? Entonces, eso me parece que podría ser, ¿no? Pero ¿hay criterios objetivos para evaluar en entrevistas personales? En entrevistas personales entiendo que no hay un criterio objetivo porque simplemente es una entrevista y se ve la performance, el desarrollo de la balota que le ha tocado a usted en suerte. ¿Debería verlos? En mi opinión, ¿cuál sería el criterio de objetividad que usted le pondría a una entrevista oral? Si se pretende evaluar el nivel de conocimiento que usted tiene de su balota y la sustentación de la misma. Es como si usted sustentase una tesis. En la sustentación de tesis, el jurado libérrimamente va a analizar la performance, el grado de conocimiento y el grado de saberlo expresar, ese conocimiento. Entonces, por lo menos todos los que hemos estado, yo al menos en mi condición de abogado y mi condición de notario, he pasado por esas etapas. Entonces, se lo estoy comentando a título personal porque eso es la experiencia que yo tengo, ¿no? Se lo pregunto, doctor, y ya con esto concluimos esta rueda de preguntas sobre el caso del concurso de notarios. Se lo pregunto porque cada vez que hay un concurso de notarios para elegir notarios, no solo en Lima, en diferentes partes del país, siempre por allí pulula este cuestionamiento de que no, es que esas plazas ya están escogidas, ya están dirigidas. Y lo debe haber escuchado usted en su amplia experiencia. Siempre hay ese tipo de comentarios y la razón a la que, digamos que sustenta, entre comillas, ese tipo de apreciaciones, es que, claro, no hay criterios firmes para evaluar a un candidato o una candidata en
en la etapa de entrevistas personales. Mm. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, en un concurso de oposición y méritos, entenderá usted que siempre hay ganadores y los que no ganan. Ujú. Básicamente eso siempre va a generar algún nivel de cuestionamiento, seguramente. O sea, yo no digo eventualmente que alguno tenga o no razón, no está en mi ámbito decidirlo, pero digo, en una posición de esa naturaleza siempre van a haber unas cosas. Ahora bien, no basta porque eventualmente uno tenga un prejuicio, porque eso también puede resultar ofensivo para una persona que en buena lid, como ocurre siempre, gana un concurso. Entonces, que alguien por ahí irresponsablemente emita un juicio de valor peyorativo sobre el tema, sin las pruebas que acrediten su dicho, a mí me parece totalmente irresponsable. Entonces, yo puedo manifestar mi disconformidad, etcétera, etcétera, pero pienso yo que lo responsable, al final, hombres de derecho, está en probar lo que uno alega. Entonces, a mí me parece muy sustantivo eso, porque de lo contrario, me parece, reitero, que es como que estamos diciéndole que el colega que estudió mucho, que se esforzó mucho, ese esfuerzo es cuestionado por un prejuicio que yo tengo, sin pruebas que esté ameritando mi dicho, y eso me parece de lo más injusto, ¿no? Correcto. Hay una polémica y lo veníamos conversando fuera de cámaras con relación a las tarifas notariales. Usted tiene una posición personal asumida, nosotros queremos conocer esa posición, pero no hay tarifas uniformes. Es decir, aquí en Jesús María me pueden cobrar A y en otro distrito me pueden cobrar Z. Por un mismo trámite, por un mismo documento, por una misma gestión. ¿Deberían uniformizarse esas tarifas a nivel nacional de los notarios? Fíjese, le cuento un poquito haciendo cronología. Ya. Cuando yo entro al gremio allá por el año 94, que ya son buenos años, entonces había un tarifario. Ah, mire. Había un tarifario, claro, el arancel que era aprobado por el Consejo, por el Colegio de Notarios y que se iba actualizando. Y estábamos sometidos a ello, porque como corresponde, incluso estaba plasmado en nuestro código de ética algún faltamiento a ese arancel, era sancionado. ¿Okay? Pero luego evolucionó la legislación y eventualmente se estableció a nivel constitucional la liberalidad de las tarifas. En otras palabras, no hay un tarifario uniforme para todos, partiendo del concepto de que el usuario del servicio con el proveedor del servicio, esas son las definiciones que manejan los amigos que defienden esto, dice que tiene que ser un acuerdo entre ellos y que el mercado irá de algún modo estableciendo los precios. Yo particularmente pienso que sí debería haber un tarifario, pero no puede haber un tarifario a nivel nacional. Eso sería de lo más injusto, porque cada realidad, como hice referencia hace un instante, obedece a criterios de elementos totalmente diferentes. ¿Ese tarifario de antaño era a nivel nacional? No. El tarifario era establecido por el Colegio de Notarios de Lima, para Lima. Claro. Se replicaba en algunos distritos, en algunos colegios profesionales del interior, pero ellos seguramente en su momento manejaban sus propios aranceles, ¿no? Así se llamaba, arancel. Así se llamaba, arancel, no tarifas, aranceles. Aranceles notariales. Y así también se llamaba el registro público, aranceles registrales. Así se llamaba. No sé, ahora creo que le llaman tasas. No sé, en fin, temas de nomenclatura. Deberíamos volver a las tarifas. Lo que pasa es, como reitero, una cosa es desearlo, otra cosa es plasmarlo. ¿Por qué? Porque esto está ya a un nivel constitucional. ¿Me explico? Entonces, ir contra un tema estrictamente de ese rango resulta un poquito complicado, porque eso ya denota un trabajo de otro tipo, ¿no? Que escapa al gremio notarial, Otra de sus proyecciones para el 2025-2026 se centra en el aspecto deontológico y ético. ¿Qué van a robustecer? ¿De qué manera van a controlar faltas éticas de los notarios? ¿Cuáles son las más comunes a lo mejor para informar a la ciudadanía? Fíjese, yo antes de ejercer el honroso cargo de decano que estoy ejerciendo en la actualidad,
me he desenvuelto 6 años en el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de ya. Lima. Sí, Entenderá caramba. usted que hay situaciones que se han visto de todo tipo y que no obstante ello, nuestros estimados colegas han tenido a bien darme su confianza. Y eso dice mucho del trabajo que se ha hecho, modestamente hablando. Digamos, el cuestionamiento que se hace normalmente al desarrollo de los notarios, del trabajo de los notarios, se circunscribe básicamente, creo yo, al poco conocimiento que hay de la función en sí misma. Le explico un caso, por ejemplo, ¿no? Los cuestionamientos a los procesos de prescripción adquisitiva, por ejemplo. Ya. Ahora, cualquier especialista en la materia me dirá que estos son temas muy, muy sui generis, pero en todo caso, la poca técnica legislativa que se dieron en esta normatividad, que se ha ido adecuando de algún modo, ya ese tipo de situaciones lo que hace es coadyuvar de algún modo a esas zonas grises que eventualmente están sujetas a la interpretación del aplicador de la norma, en este caso el notario. Y eventualmente en algunos casos eso ha implicado algún nivel de queja, pero plasmado como una segunda instancia. Ya. Eso es lo que quiero decir. O sea, a nivel judicial usted puede hacer una prescripción adquisitiva. Si no está conforme en primera instancia, va a la segunda, Claro, ¿correcto? claro, Porque sí. esa es la garantía constitucional de la doble instancia. Pero en el caso de los notarios, en ese aspecto, en la faceta esta de la prescripción adquisitiva, ocurre que van en queja porque no están de acuerdo en determinada apreciación que ha hecho el notario. O sea, hay aristas, Van ¿eh? en simultáneo al proceso judicial. En algún caso puede ser, lo que pasa es que no conocemos si está en proceso judicial. Lo que estoy claro, diciendo ustedes un no poco lo claro, no conocen. lo conozco, pero un poco jugando a las dos cosas. Correcto, Entonces, van ok. al consejo primero. Claro, al al Tribunal Consejo de Honor en este caso. El Tribunal de Honor de es cada ese- colegio. O sea, la labor deontológica, permítame hacer Sí, sí, sí. un marco teórico. Nosotros tenemos 2 órganos básicamente en el colegio, que son los más representativos para estos efectos, ¿eh? La Junta Directiva, Ya. que es la que presido hoy en día, que tiene la labor de representación y administración del colegio, y hay el Tribunal de Honor. Todos los colegios profesionales de la República tienen un Tribunal de Honor o deberían tenerlo. Ok, ¿qué segunda instancia? No, ¿o no, es una única instancia, instancia. pero es la primera instancia, no estoy diciendo única, estoy diciendo, es la primera instancia, la segunda es el Consejo del Notariado. Ah, correcto. ¿Me sí. explico? ¿Ok? Eso, hay doble instancia siempre, es vía administrativa. Entonces, usted presenta una queja, por ejemplo, para el caso que traje de ejemplo, en el cual decíamos, no me gustó esta apreciación que hizo usted Ya. en la contabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, van y quejan al notario. Ujú. Entonces nosotros tenemos que ver que haya una tipicidad adecuada de la queja porque estamos hablando de situaciones sancionadoras. Entonces tenemos que ser cuidadosos con ello. Se resuelve en uno u otro sentido, obviamente. Y el quejoso Ya. tiene la posibilidad de acudir en segunda instancia al Consejo del Notariado, que es un órgano colegiado, está compuesto por varios representantes de distintas entidades de varios gremios, y ellos resuelven en segunda y última instancia, y Ujú. causa estado, termina la fase administrativa y ya pueden recurrir ciertamente al Poder Judicial. Entonces, digamos que la gran mayoría de aspectos deontológicos para nosotros se vinculan mucho en el tema, digamos, de respetar los marcos los marcos de, por ejemplo, de publicidad, ese tipo de cosas, del desarrollo de la profesión dentro de un criterio adecuado, digamos, más allá de esto, que cumplan con digamos, la logística en sus oficios notariales, ese tipo de cosas que están previstas en la ley, ¿no? Pero ciertamente nosotros somos muy vigilantes, pero a efectos de hacer notar esa circunstancia, porque el juzgamiento de cualquier faltamiento ético o de faltas que están previstas en la ley del notariado está a cargo del Tribunal de Honor, no de la Junta Directiva. Y puede llegar hasta la destitución. Sí, claro, claro. Las sanciones van desde la amonestación privada hasta la destitución, pasando por una amonestación pública, una suspensión por tiempo determinado, hasta por 1 año, y finalmente la destitución. Correcto. ¿Y qué casos a lo mejor pueden ser pasibles de una destitución? Están previstos en la ley del notariado.
Están previstos. Ahí hay una serie de lineamientos que están en el decreto legislativo del notariado y ahí usted va a ver que están previstos cuáles son las que están consideradas faltas graves, las que son muy graves, las que son leves, etcétera. Ahí están, ¿no? Ahí están las que se plasman allí, ¿no? Ujú. Y quienes recurren al Tribunal de Honor en simultáneo a un proceso de prescripción, lo hacen también con la intención de que a lo mejor el Tribunal de Honor los sanciona y esto puede ser llevado, extrapolado al proceso de extinción de prescripción adquisitiva. No quisiera hacer juicios de valor al respecto. ¿Pero es posible eso? Presumo que eventualmente usted, en una labor de abogado, si obtiene una sanción para un colega, eventualmente usted obviamente puede utilizarlo como un elemento probatorio importante, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que la idea, y siempre manejamos nosotros esto, es hay que cuidar digamos, la vía adecuada. Una cosa es la vía administrativa, otra cosa es la vía civil, ¿no? Son vías distintas, ¿no? Incluso hasta la vía penal, ¿no? Correcto. Ojo, que sería bueno que lo sepa la colectividad. El notario, previsto en la ley, tiene responsabilidad civil, administrativa y penal. ¿Okay? Cada una se dirime en la instancia que corresponde. La civil en los juzgados civiles, la administrativa en el Tribunal de Honor y el Consejo de Notariado, y la penal en los juzgados penales. Es lo que corresponde. ¿Qué otras proyecciones tiene para el 2025-2026, doctor? Fíjese, hay una que comentábamos un poquito fuera de cámaras que se refiere a la, digamos, vinculación del notariado con la sociedad. Dar a conocer las distintas facetas que tiene el notariado. Con las poblaciones más vulnerables, con los grupos que están de algún modo vulnerables, reitero, adultos mayores, ese tipo de población que requiere el apoyo del notario, sobre todo en el sentido de que tenemos que dar a conocer las distintas facetas que tiene el notario para coadyuvar a ejercer los derechos a estas personas. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de que un adulto mayor pueda cobrar su pensión, ¿no? Una pensión específica. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, de que un adulto mayor ya no está muy bien, que digamos, en el uso de sus elementos de movilidad y puede eventualmente designar un apoyo que lo ayude. Eso se llama designación de apoyo. Es bien interesante, pero fíjese. Es muy controvertido también, porque el año pasado hubo un pronunciamiento de CONADIS al respecto. Sí, ¿lo recuerda? Sí, claro. Sí, sobre todo el famoso certificado de capacidad mental. Sí, pues. Fíjese. Lo que pasa es que nosotros tenemos ahí una posición que tiene que ser muy clara. No existe norma en nuestro país que exija la presentación de un certificado médico que acredite la capacidad mental de una persona. No la hay, no la hay. Lo que ocurre normalmente es que los notarios sugieren la presentación del certificado en aras de la seguridad del otorgante ante un eventual cuestionamiento de su capacidad mañana más tarde en niveles jurisdiccionales. Entonces, a título de sugerencia, algunos lo piden, no lo exigen obviamente, sino lo solicitan como una sugerencia. Si lo tienen a bien lo dan, si no, no. Pero ojo, el único que está facultado para dar fe de la capacidad jurídica de una persona es el notario. Eso está plasmado en la ley y con ello debería bastar y sobrar. Bastar y sobrar. Así que lo que decía CONADIS precisamente es eso. No hay necesidad de pedir ningún certificado médico a nadie. El notario tiene la atribución legal y el expertise jurídico para hacer un análisis de la capacidad de una persona. Y CONADIS decía más, decía que eso era discriminatorio. Así es. Pedirle un certificado médico a un adulto mayor. Exigirle un certificado médico a una persona para que acredite su imperativamente, ¿no? Aunque el nombre ya casi resulta tautológico, exigir imperativamente, no está amparado por ninguna ley. No está amparado por ninguna ley. Pero fíjese que otros académicos muy respetados, entre ellos el doctor Mario Castillo Freire, cuestionó este informe del CONADIS. Para él sí era necesario, ¿qué cosa? Pedir un certificado médico, cuando es manifiesto, ¿no? No habría vicios de discriminación. Si una persona de la tercera edad viene y de pronto yo veo que no recuerda lo que dijo hace unos segundos, le puedo tramitar su gestión en concreto si no le solicito de manera previa un certificado que que acredite que esté en sus... Qué bueno que me lo pregunta, porque eso me ayuda a desarrollar la siguiente idea. En el acto de comparecencia
que quiere decir cuando usted ve al notario, previo a la suscripción de un determinado documento, el notario hace un juicio de valor y una evaluación de la capacidad de las personas. Y eso ciertamente tiene que llegar a un convencimiento y a una claridad en el sentido de que esa persona está libre en su ejercicio de voluntad y además está con la capacidad que Pero corresponda. se puede equivocar el notario en esa apreciación, en esa mirada subjetiva. Todos nos podemos equivocar. Un informe. Es que ese es parte del tema, fíjese Sí. usted, fíjese usted. Bien discutible. Hay jurisprudencia en uno y otro sentido. Sí. Hay jurisprudencia discordante. Pero es bueno lo siguiente. Usted puede en este acto y en este momento, y hay jurisprudencia, ¿no? Esto, y hay informes médicos sobre esto, usted puede parecer perfectamente lúcido. Perfectamente lúcido. Es más, en uso de sus atribuciones, perfectamente válido. Llega a casa y probablemente ya no las tiene. ¿Qué es válido? ¿El momento que hizo acto o quiere usted tener una convicción total de 24 horas de lucidez que eventualmente no las tenemos? Como notario yo podría decirle, doctor, yo me quiero asegurar, mire. ¿Quién yo? el ¿Usted informe- como usuario? El informe como notario. Usted como notario. Le diría, yo me quiero asegurar porque de repente mi apreciación, ¿no? Quisiera verlo en nuestro lugar, Sí. para ver qué decide. De pronto me equivoco, ¿no? Tráigame un certificado médico. Porque ya tengo el sustento como para que eventualmente pueda decir, bueno, yo me valide este certificado. No fue una apreciación, una mirada mía de pronto. Fíjese, de- hay un de adagio Kelly. jurídico que siempre nosotros hemos usado a través de los años, por lo menos en lo personal. Mm, En la duda abstente, ujú. porque nosotros cautelamos la seguridad del compareciente, Ya. más allá de la mía. Me interesa que lo que está haciendo el usuario del servicio, el compareciente de este instrumento, tiene que estar seguro. Tengo que estar plenamente seguro de que esa persona está en pleno uso de sus capacidades. Si no lo estoy, simplemente ningún certificado me va a cambiar mi opinión. ¿Me explico? Porque más allá que mi juicio de valor, eventualmente el otro puede tener algún otro tipo de criterios que a mí eventualmente ni siquiera me generan convicción. Ujú. ¿Se da cuenta? El notario, la experiencia nos da esto, nos ayuda mucho. Hay personas que eventualmente manejan su expresión de su voluntad de una manera muy sólida y muy firme, no obstante que, por ejemplo, están privados del habla, por ejemplo, y manejan muy bien, se expresan escribiendo. Mm. O sea, uno tiene que ser, en casuística, ver un poco cómo ocurre esta situación humana. Pero más allá de la seguridad del notario, que buenamente lo planteó usted en su pregunta, está la seguridad del usuario, del compareciente, que esa es nuestra preocupación. Que él tenga un documento seguro, que es lo que realmente pretende hacer y que es realmente el efecto jurídico que quiere obtener. Eso es lo importante. Ujú, ujú, correcto. Interesante el tema, a lo mejor podríamos coordinar para más adelante una Con el mesa mayor de gusto, diálogo con el mayor gusto, sí. posiciones que discrepen Sí. con la que usted sostiene, porque sí es un tema muy interesante y además la practicidad con el Es muy ciudadano, útil, es muy útil. porque sí. son trámites del día a día. Sí, pues. claro, claro. Son sí. trámites del día a día. Sí, sí, se ve mucho en los adultos mayores, se ve mucho en ese grupo poblacional, mucho, mucho. Entonces, a veces, reitero, criterios de esa naturaleza pueden resultar eventualmente no lo muy aconsejables, ¿no? Correcto. Ahora, ¿es correcto que a lo mejor no sea el notario quien dé fe de un acto, sino sus asistentes, cuando el notario no está? Es que la función del notario es indelegable. Es indelegable. Es indelegable. Él tiene que estar O sea, durante el notario, dice la ley, él tiene que hacer en los actos de comparecencia. De No su comparecencia, tiene que estar. No, el asistente no. El compareciente tiene que estar con el notario. Y eso se plasma en el instrumento público. ¿Eso ocurre en la práctica? Sí. Por lo menos en mi oficio notarial y en todos los que yo he visto, sí. El Funciona notario así. está allí. Siempre. Lo que ocurre es que mucha gente eventualmente no ve el aspecto, digamos, coadyuvante del notario. En la ley del notariado se establece que el notario puede tener personal de ayuda. Ya. Ya, eso es muy importante que se sepa. Personal que ayuda, que apoya, redactores. Hay bastante trabajo detrás de lo que eventualmente se puede ver en un oficio notarial. Es muy importante que se sepa que el notario solo no podría hacer su trabajo.
tiene que tener ayuda de su personal, pero eso no significa bajo ningún concepto que se delegue la función, bajo ningún concepto. El notario es el que da la fe. O sea, el notario no le puede dar su sello y su firma a su asistente para que ya, bueno, tú da fe mientras yo no estoy. No, es que no se puede, es una falta grave, precisamente que amerita Que amerita destitución. destitución. Así es, señor. Sí. Correcto. Vamos llegando a la parte final, doctor. Muchísimas gracias por su participación en esta secuencia de entrevistas. Es un espacio que, como usted lo ha indicado, el Colegio de Notariados acoge a LP y LP también, por supuesto, acoge al colegio para las iniciativas que tengan a bien desarrollar, iniciativas académicas. Aquí van a tener siempre un espacio disponible para desarrollar debates como los que a lo mejor estamos planteando en esta conversación. De manera muy escueta, sus palabras finales a esta entrevista, doctor. No, simplemente a mí lo único que me queda es estar muy agradecido con la invitación reiterada y además dejar sentado de que el Colegio de Notarios está siempre presto a colaborar con la difusión de las diversas facetas de la función notarial y de los diferentes aspectos que de algún modo permitan conocer al notariado, que permitan que el notariado sea más amigable, que esté más cerca de la sociedad y que eventualmente en esa labor, quién sino los medios de comunicación como el de ustedes, serían de mucha utilidad. Entonces son trabajos que siempre se hacen de consuno y cuente usted con la mejor disposición del Colegio de Notarios de Lima para conseguir esos fines. Muchísimas Muchas gracias, gracias. a todos nuestros amigos. No se olviden de compartir esta transmisión en tiempo real. Somos LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Nos vemos en una próxima transmisión. Me despido de todos ustedes, queridos amigos. Permiso.